Siento, mis hermanos, siéntese por favor y busquemos la gracia, la misericordia de Dios siempre y estemos siempre atentos a lo que Dios nos dice en cada momento y en cada tiempo. Así que, ¿qué sucedió en aquel tiempo? ¿Por qué Dios hace alusión a este capítulo y principalmente al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, mis hermanos, salió de Egipto y vieron tantas cosas maravillosas. Por lo menos la Biblia describe 10 plagas que trajo sobre Egipto Dios para que Faraón soltara a los israelitas y los israelitas fueran a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y de Jacob. Pero en el transcurso, en el caminar de los israelitas, dice la palabra de Dios que muchos de ellos oyeron, escucharon la voz. Pero ¿qué pasó? Dice, pero no la creyeron. No creyeron la palabra de Dios. Sí la escuchaban, sí la oían, pero no creían la palabra del Señor. Es como el Señor dijo, el que oye mi palabra y lo hace, lo voy a comparar con aquel que edificó sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la escucha o no la cree, dice, lo voy a comparar como el hombre o la persona que edifica sobre la arena. Dice que a los dos venían ríos, a las dos casas golpeó ríos, golpeó vientos, tempestades, fue grande la inundación, una quedó en pie y la otra no, dijo el Señor, ¿verdad? Y dijo el Señor que eso es lo que va a pasar en muchos creyentes y muchos cristianos, ¿verdad? No van a hacer las cosas como Dios le agrada. Así que dice la palabra de Dios y empieza el capítulo 4, versículo 1, dice, temamos, dice. Se escuche la palabra, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo en la promesa de vosotros, parezca no haberlo alcanzado. Que parece que no la estás alcanzando, ¿verdad? Entonces, tuvo dos problemas de Israel. Si lee el capítulo 3, versículo número 19, dice, y vosotros no, y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Así, y más abajo dice que oyeron la palabra y no pudieron entrar porque dice no iba acompañada de fe. En los que lo oyeron, que viene siendo lo mismo. Incredulidad es falta de fe. Así que no había fe en los israelitas, en muchos de ellos, ¿verdad? De tal forma que se manifestó este tipo de incredulidad cuando llegaron a Cades Barnea. Cades Barnea era el límite para llegar y establecerse en la tierra prometida. Era la última parte que tenían que entrar los israelitas. Pero mandaron 2 espías, un espía de cada una de las tribus. Y cuando mandaron a los 12 espías, dice la palabra de Dios que regresaron los 2 espías, pero 10 trajeron noticias pésimas, que decayeron y desanimaron al pueblo de Israel. Y 2 nada más, Josué y Caleb, le hablaron y dijeron, mira todo lo que Dios tiene para nosotros. Así en la tierra es abundante. Trajeron muchas cosas que eran, abundantes. Había una cosecha abundante en esa parte, ¿verdad? Así que ellos vinieron, regresaron, y mis hermanos, ¿y qué creen que pasó? Que el pueblo se decayó y se desanimó. Se decayó el pueblo, se desanimó el pueblo, y el pueblo no pudo entrar por causa del decaimiento, porque no creyeron a Dios, no pusieron fe en el Señor. Ya Dios le había mostrado el poder de él. Dios los había sacado de la nación más poderosa de aquel tiempo, de Egipto. Dios había quebrantado a Egipto y Dios lo había destruido a Egipto. De tal manera dicen que se encontraron unas tablas donde decía Faraón que después que salió el pueblo de Israel, él estaba gobernando solamente con ancianos, con mujeres y con niños, porque todo el ejército murió cuando Dios abrió el mar y quisieron hacer lo mismo los egipcios, dice la palabra, y se cerró el mar y perecieron. Qué tremendo, ¿verdad? Dios había destruido a todo el pueblo, no con mano humana,
sino con la palabra de Dios, con la divinidad, el poder del Señor Jesucristo, abrió el mar, detuvo las aguas y pasó el pueblo de Israel y quiso hacer lo mismo los egipcios que hicieron también cruzar el mar y se cerró. Y ahí murieron todos los egipcios. Según se han encontrado, hermanos, todavía restos de todo ese tipo de cosas que sucedió ahí en el mar grande. Así que fíjese, no solamente eso, les dio de beber, los que se levantaban contra ellos en el caminar, las naciones, Dios los destruía, Dios los apartaba, les hizo que a través de Moisés llegaron a Mara, y cuando llegaron a Mara, tuvo que cortar un árbol, lo echó Moisés a las aguas, porque eran aguas amargas, y ¡fum!, se convirtieron en aguas dulces. Así que Dios iba cuidando, iba protegiendo al pueblo, pero el pueblo se había desentendido de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, sino aquellos que desobedecieron, aquellos que desobedecieron, que juró Dios que no entrarían en su reposo. Los que desobedecieron, escucharon la palabra, dice, pero no les aprovechó la palabra por no haber ido acompañada de fe. Y sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios. Tiene que tener fe y confianza en la bendita palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Así que llegaron a Cades Barnea. Y cuando llegaron a Cades Barnea, mis hermanos, hubo malas noticias y el pueblo se decayó, el pueblo se desanimó. Y por esa causa no entraron a su reposo. Así que el reposo, mis hermanos, en aquel tiempo significaba, fíjese, la tierra prometida para nosotros representa la madurez espiritual. ¿Qué representa para nosotros? La madurez espiritual. Es lo que representa para nosotros la tierra prometida. Así que, ¿cuál es la técnica de aprender la fe de reposo? Tenemos que tener la fe de reposo. ¿Y cuál es esa técnica para poder nosotros tener la fe de reposo? Pero necesitamos ¿qué? Crecer espiritualmente. Por eso la palabra de Dios exhorta al pueblo y dice, antes bien, crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que utilizar para tener la fe de reposo? Pues la misma palabra. Dice la palabra de Dios que la fe, ¿por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Por eso viene, dice. Y que nosotros debemos de ¿qué? De desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual para que ella ¿qué? Por ella ¿qué? Crezcas para salvación. Debes de anhelar, desear la palabra, hermano. Debes de querer tener la palabra en tu vida, de atesorarla, de traer la palabra del Señor. Le decía yo a un hermano, ¿cuántos versículos o cuántos salmos sabe usted de memoria? Pues no sé ninguno. Fíjese que decían que en China, el país comunista de China, ahí por ser cristiano, hermanos, y si te agarran dentro de un templo, son 3 años de cárcel para ti. Llegó un predicador americano, había 20 y tantas gentes en ese lugar, y ese predicador le dijo, ¿qué pasaría si ahorita viene la policía de China y nos encuentra aquí reunidos predicando la palabra? Y dijo uno, pues a nosotros nos llevarían a la cárcel. Y a mí dijo, ¿qué pasaría conmigo? Te agarran y te deportan porque tú no eres de esta nación. Es lo que van a hacer, dice. Pero nosotros nos van a dar 3 años. Y de los 22 que están aquí, ¿cuántos han estado en la cárcel por causa del evangelio? Y 18 levantaron las manos. 18 levantaron las manos, hermanos, que habían estado ya pagando el precio por ser creyentes y ser cristianos. Hermanos, hay países que pagan un precio muy alto por venir y escuchar la palabra de Dios. A nosotros, hermanos, está que
libre. Tenemos libertad y no la estamos aprovechando, mis hermanos. No estamos aprovechando esa libertad que tenemos de venir, de esforzarnos un poquito. Le decía a otro predicador, ¿cuántas horas tienen que caminar para oír el sermón? Y decía el pueblo, 3 horas. Entre la sierra tenemos que caminar 3 horas para ir y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted hace para venir aquí? Tenemos, ven, usted tiene carros, hermanos, usted tiene que moverse, tiene buena salud, tiene buenas piernas para caminar también. No aprovecha, mi hermano no está aprovechando nada, mi hermano y mi hermana. Muchos vienen, allá están agarrados con el celular algunos, mandando mensajes. Otros vienen, se quedan dormidos, están dormitando dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia. ¿Qué dijo el predicador? Pues quién sabe qué dijo. Nada más sentí que decía algo bueno. Pues hasta ahí nada más, pero no sé qué dijo. Otros hermanos están más al pendiente del celular. Están aquí, pero su corazón no está en la palabra del Señor. Y hermanos, no les aprovechó. Oyeron la palabra, pero no les aprovechó porque no fueron acompañados por fe, por la fe. Y estas cosas, dice la palabra de Dios, nos debe hacer entrar en un temor. Temamos, dice. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, muchos no vayan a poder entrar. Y no vayan a poder entrar, hermanos, porque dice el ejemplo que nos dio el pueblo de Israel puede estar aún gobernando a muchos en su corazón. Así que la técnica de reposo, de la fe de reposo, mis hermanos, consiste precisamente en un proceso de reclamar las promesas de Dios. Oírlas, atesorarlas y reclamar las promesas de Dios. Y para eso usted necesita poner atención, estudiar la palabra y atesorarlas y reclamar las promesas de Dios. Usted necesita crear, mi hermano y mi hermana, la técnica de aprender lo que es la fe de reposo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Oyendo la palabra, deseándolo como el niño recién nacido y luego, hermanos, crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios que dice que es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, hermanos, el primer punto como creyentes es que tenemos que crecer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, tomarlas y atesorar las benditas promesas de Dios para nosotros. Por tanto, dice, juré en mi ira que no iba a entrar el pueblo de Israel, no iba a entrar a su reposo. No iba a reposar el pueblo, mi hermano y mi hermana. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, porque en cierto lugar dijo, así del 7º día. Eso está en Génesis 2:2. Pónmelo por favor, Samuel. Génesis 2:2. Y reposó Dios de todas las obras en el 7º día. Dame Génesis 2:2. No viene en lo que te apunté, pero ahí viene esa cita. Dice así. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de todas las obras que hizo. Dice la palabra de Dios que, ¿qué pasó? Dios acabó todas las obras. Aún su salvación la acabó, mi hermano. Dios sabía que en este tiempo y en esta época y en esta generación usted iba a venir a los pies de Cristo. Dios sabía todo lo que usted iba a tener y todo lo que usted va a poseer. Dios sabe las cosas que usted va a enfrentar perfectamente, mi hermano, y cómo va a poderlas derrotar y cómo va a poderlas vencer. Pero para eso usted necesita la fe de reposo. Necesita crecer en fe y en conocimiento, mi hermano. Necesita crecer en 2 cosas, fe y conocimiento. ¿Para qué?
porque para que lo lleven a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importantísimo eso, mi hermano y mi hermana. Así que esta generación salió de Egipto, a excepción de Josué y de Caleb. Dámese Filipenses 4, 6 y 7, por favor, Samuel. Así que la única manera es que usted y yo descansemos en la promesa de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4 al 6? Por nada ustedes, ¿qué? Afanados, sino que sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones con ruego y ¿qué? Y acción de gracia. Léalo conmigo. Que sean conocidas y acción de gracias. Dame el siguiente. ¿Y qué? Y la paz de Dios, todo entendimiento, gobernará. Ok. Entonces, la generación de Israel que salió por medio de Moisés no pudo entrar, hermanos. ¿Por qué? Porque se encontraban afanosos. Ellos querían, hermanos, que todas las cosas se les diera automáticamente. Que Dios automáticamente destruyera a todos los enemigos. Pero no iba a ser así. Dios le iba a dar la oportunidad que el pueblo peleara, pero Dios iba a estar en él. Ellos tenían que descansar y ver la salvación que Dios iba a traer en esos pueblos que se encontraban gobernando y reinando en todo lo que es la franja de Jerusalén. Ellos tenían que amarse para pelear, para luchar y no decaerse, mis hermanos. Es lo mismo que pasa hoy en día. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios tiene que levantarse en oración, en reprender, en vivir una vida santa, en consagrarse para el Señor, en vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, sujeto a la palabra del Señor. Es lo mismo, hermanos, no más que son otros tiempos y son otras ocasiones en las cuales usted va a tener que luchar espiritualmente, pelear la buena batalla espiritualmente. Va a ser todo eso. Pero, ¿qué pasó aquí? Por nada estés afanoso. ¿Qué te quita el gozo y la alegría? ¿Y qué te decae? Los afanes de la vida, hermanos. Cuando te dejas gobernar por los afanes de la vida, en los afanes de la vida, ¿qué significa? Que pones otras prioridades antes que el Señor. Hay gente aquí, hermanos, que son cristianos y algunos son líderes y no vienen. ¿Cómo van a levantar su vida, mis hermanos? Y luego vienen y no escuchan la palabra de Dios. Están allá afuera con el celular o se van a ir a platicar. Ahorita no es tiempo de platicar con nadie. Es tiempo de sentarnos y oír la palabra del Señor. Ese es el tiempo, mis hermanos. ¿Cómo vas a crecer en fe, en conocimiento, mi hermano? O vienes y te vas o te sales. Gente que anda mal. Ahí mismo se puede ver y notar una persona que anda mal, mis hermanos, ante los ojos de Dios. El liderazgo, hermano, como dice aquí, y hablamos ahorita, el discipulado, cuesta bastante, mis hermanos, servirle a Dios, porque estés en guerra espiritual, que el diablo te va a querer, mi hermano, quitarte todo tu fe y que no establezcas el reino de Dios en tu vida ni en tu corazón. Así que esa es la fe de reposo. Dice que la fe es reclamar las promesas bíblicas y, hermanos, ¿cuándo? Día tras día, hasta que llegue la palabra de Dios. Estuvimos leyendo allá en el Antiguo Testamento. Viene la visión y escríbela y declárala. Aunque tardare, ¿qué dice? Va a llegar. Es día tras día, hora tras hora. Señor, tú lo prometiste, tú lo dijiste en tu palabra. Es promesa tuya, Señor. Tú lo dijiste, Señor, que venga esta petición que te estoy haciendo delante de ti, basada en tu palabra.
basada en tus hechos gloriosos y maravillosos. Es lo que usted y yo tenemos que decir. Así que, dame Lucas 18, por favor, Samuel. Del 1 al 5 y después me das Mateo 17, del 7 al 12. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Todos oren, lean. Sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. Dame el siguiente. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual tenía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta. ¿Qué pasó? ¿Le voy a hacer? No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y la meta a la cárcel. Dame el siguiente. Y el Señor dijo, oí lo que dijo el juez injusto. Dame el siguiente. ¿Y acaso, léalo, Dios no hará justicia? ¿Se tardará en responderles? ¿Cómo tenemos que reclamar la promesa? ¿Cómo? Diga, día y noche. Hasta que llegue, hasta que la tenga. Así es como tiene que reclamar la promesa, para que usted entre en el reposo de Dios, hermano y hermana. Si no, hermano, usted no va a entrar en el reposo de Dios. Cualquier cosa lo va a desubicar, porque eso es pelear la batalla, la buena palabra de la fe, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, no va a fallar la palabra, pero usted tiene que ser perseverante, y el Señor nos dio una manera de cómo debes alcanzar la promesa. No lo puedes alcanzar de otra forma, y Dios de otra manera, porque así está establecido por parte del Señor. Dame Mateo 7, del 7 al 12, mi hermano. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente, o una piedra, perdón? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las piden. Pero ¿cómo te las va a dar Dios? Siendo insistente, hermano. De día y de noche. De día y de noche. Y si puedes a mediodía, a mediodía. ¿Qué decía David? En la mañana te buscaré. A mediodía te buscaré. Y por las noches te buscaré. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. 3 veces al día oraba Daniel. Y 3 veces levantaba la voz delante del Señor. ¿Cuántas veces usted ora, mi hermano, al día? ¿A qué hora se levanta para orar? Hermanos, no sea flojo. Levántese temprano. Para otras cosas nos levantamos temprano, pero para la oración no. A las 7, 8, 10 nos levantamos. Algunos hasta las 12 del día. Otros hasta las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana. No, hermanos. Mínimo a las 6 de la mañana. Mínimo, mi hermano. Levántese y ore. Y proponga en su corazón a las 12 también, a la 1. Y antes de dormir también póngase a orar, mi hermano. Hermanos, la palabra de Dios dice, oren sin. Tiene que orar, hermanos. Tiene que orar, mi hermano. Porque si usted quiere entrar y tomar la promesa de Dios y entrar en el reposo de Dios, hermanos, la única manera es pidiendo, suplicando, agradando al Señor. La palabra de Dios dice muy clara, bien clara, mis hermanos, que algunos de ellos no entraron porque fueron incrédulos, no creyeron. Hermanos, la fe te lleva a obrar, te lleva a pedir, te lleva a reclamar la promesa de Dios. Esa es la técnica del reposo de la fe. No vas a alcanzar la promesa, hermanos, si no tienes fe y no crees que haciendo esto, como lo enseñó el Señor en Lucas 18,
Dios no te va a hacer justicia, mi hermano. Y luego, ¿qué dijo el Señor? Pide y se te va a dar. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, continuad vuestro Padre dará cosas a quien se las pida. Dios te va a dar las cosas, mi hermano. Así que si estás ansioso, si estás atribulado, mi hermano, es carencia de fe. No debes estar ansioso ni atribulado. Las cosas van a llegar solitas, mis hermanos. Usted no se reúne porque no quiere, hermanos. Luego déjenme contarle. Cuando su servidor se convierte al Señor, vivíamos casi a las 5 de mayo y nos íbamos a pie hasta los Virreyes a la iglesia Betel. Miércoles, viernes y domingo, sin carro. 4 años no tuvimos carro, hermanos. Y todos los días caminábamos con nuestros hijos allí a servirle a Dios. Nunca faltamos. Y es más, le dije yo al Señor, voy a dejar de trabajar los sábados para servirte e irme a evangelizar. Ya no voy a trabajar los sábados, Señor. Sí ocupo, Señor. Pero yo voy a confiar en ti, Señor. Vivíamos en un cuartito de madera, mis hermanos. Allí nos alcanzó el Señor. Embriagados cada fin de semana, borrachos, peleoneros, agresivos, mal hablados. Todo eso había en mi vida, en mi corazón, mis hermanos. Algunos de que nos juntábamos drogadictos, hermanos, entre la misma familia en veces nos peleamos, nos agarrábamos a golpes. Y así era nuestra vida. En aquel tiempo yo tenía 27 años. 27 años, hermanos. Tengo ahorita 47. ¿Cuántos le saca? El hermano Ramón tiene 50. Y es 3 años mayor que yo. 64. Hermanos. ¿Cuántos cree? Bueno, ya le piseando casi pero hay que llegar, ¿no? Hay que llegar entrando el año. Hermanos, fíjese, y así nos íbamos, nos veníamos. Y siempre que había que hacer algo en la iglesia, cuando echamos, ahí tengo fotos todavía, echando el piso, ayudando a traer el ladrillo, el bloque, porque íbamos a hacer departamentos. En lo que se podía apoyar, hermanos, ayudar a la iglesia, en lo que se podría, en lo que yo podía hacer, les ayudaba, y con gozo y alegría. Había retos que había que dar todo el cheque, yo lo daba, hermanos, daba el cheque para comprar lámina, para comprar barrotes, porque eran de barrotes lo que ponían ahí. Lo que se ocupara. Cada semana, hermanos. Por lo menos 3 veces sí lo di, el cheque. Y con gozo y alegría. Y nunca cuestioné ese dinero, mis hermanos. Y me mantuve en fe. No fue fácil. No crea que estoy en estos, ya digamos, más de 30 años sirviéndole a Dios. No hemos tenido problemas, sí hemos tenido, hermanos. Y graves, problemas duros y graves. Y he tenido la oportunidad, mis hermanos. Ahorita tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos. Tengo los papeles. Me puedo ir. Hay iglesias que quieren que vaya. Digo, no. Será cuando Dios quiera. Si Dios quiere que lo haga. Que puedes perder, no le hacen, a mí no me interesan los papeles. Me interesa estar bien con Dios. Es lo que me interesa, servirle al Señor. Mis hermanos, no ponga su confianza y su fe en las cosas mundanas, en las cosas de esta vida. Métase con el Señor, sírvele al Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, deja de preocuparte, dice la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Pon y echa y dale toda tu ansiedad, toda tu preocupación al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios quiere controlar y llevarte, hermanos, a tener paz en medio de la preocupación. Y la paz de Dios gobernará vuestros corazones. Echa toda tu ansiedad, toda tu preocupación sobre el Señor. Entrégasela, dásela. Y Él gobernará tu vida y tu corazón. Dame ahí Isaías 40, 29 al 31. Fíjense lo que estaba pasando el pueblo de Israel en estos tiempos de los reyes ya. Él da fuerza a ¿quién? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, ¿qué pasa? Léalo. Los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no. Esta es una promesa de parte de Dios. Es una promesa para usted. ¿Se siente cansado? ¿Se siente atribulado? Dice, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él te las va a dar el Señor. Señor, tú prometiste, esta es una promesa, necesitas reclamarla si se siente así. ¿Cómo? De día y de noche. De día, es mínimo, de día y de noche. 2 días, dos veces por día. Tiene que reclamarla, mi hermano y mi hermana. Así que, espera en el Señor. Romanos 8:32. Porque lo que usted está pidiendo es correcto y es justo porque está basado en la promesa de Dios. No lo está utilizando como dice Santiago. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. No, pídanle para que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado. Y que sea, ¿qué? Bíblica. Tiene que conocer la palabra de Dios. Estuvimos estudiando el Salmo 146. ¿Quién me puede decir algo del Salmo 146? Recuerde que lo estuvimos estudiando. ¿No se acuerdan, mis hermanos? Eso nos lo enseñó la hermana Elizabeth el año pasado. O entrando el año, no sé si entrando el año, pero algo le debe haber quedado. A ver, dígame por lo menos el primer versículo. Lea lo que le hace. Ahí en su Biblia. Hermanos, usted tiene que agarrar y atesorar la palabra de Dios en su vida. Tiene que tenerla aquí, mire. Cuando fue ese predicador americano a China, le tocó un culto. Él llevó como unas 25 Biblias. Y las Biblias se las pasaban cada quien porque no tenían Biblias. Y la señora que tenía la Biblia se la pasó a dos y se las dio. Le dijo, ¿por qué me fijé que usted recitó de memoria? Sí, le dijo. La aprendemos de memoria, hijo. Porque no nos dan oportunidad de tener una Biblia, dice. Y tenemos que aprenderla de memoria, dice. ¿Y dónde la aprendió? En la cárcel, dijo. Meten un pedazo de papel, dice. Y ahí tenemos mucho tiempo, dice, 3 años para aprender Biblia, dice, y aprender la memoria. A ver qué dice el Salmo 146. Ok, mientras viva, cantaré salmos a su nombre. Hermanos, tenemos que aprender la bendita palabra del Señor. El Salmo 145, léeme un versículo. Ok. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación alabarán tu nombre, y yo publicaré tus poderosos hechos. Y en la hermosura de tu nombre alabaré tu nombre, Señor. Y, Señor, me postraré y te alabaré y te engrandeceré hoy y siempre. Hermanos, usted tiene que aprender Biblia. Si es necesario, todos los días, repase. La repetición es lo que le va a hacer que usted aprenda. ¿Sabe cuántas veces repaso yo esos salmos? 3 veces a la semana. 3 veces los repaso. El Salmo 145, el Salmo 46 y Proverbios capítulo 31. 3 veces por semana. Lo estoy repasando. ¿A qué horas? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana, mi hermano, estoy repasando la palabra de Dios. Aparte que estoy leyendo otros libros de la Biblia. Por lo menos 5 más, pero repaso estos libros. Y eso es a diario, ¿eh? No piense que es una vez a la semana. No, es a diario eso. Las 6 de la mañana, hermano. Tiene que levantarse y leer y estudiar la palabra de Dios. Así que ahora bien, ¿qué promesas vamos a repetir? ¿Cuál es la promesa que usted y yo tenemos que repetir y que atesorar en nuestros corazones? Dame Juan 15 del 7 a 8. Diga la promesa espiritual, diga. Porque lo primero tiene que ser espiritualmente y tiene que madurar. Y esa es la primera que usted debe de recibir y atesorar. Hermanos, los predicadores hoy en día, principalmente aquellos que fanfarronean diciendo que son apóstoles o que son algunos profetas, siempre te van a hablar acerca de la prosperidad, acerca de cómo obtener mejores ganancias y cómo, pero crecer espiritualmente, que es lo primero que tenemos que crecer como creyentes, eso difícilmente te van a tocar el punto. ¿Qué dice ahí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que quieres os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Entonces, hermanos, primeramente, el Señor nos manda ¿a qué? A permanecer. Tienes que estar espiritualmente permaneciendo con el Señor y permaneciendo en las promesas de parte del Señor. Es lo primero, mi hermano, mi hermano. Nuestra vida espiritual debe estar, ¿qué? Cimentada solamente en el Señor Jesucristo. Ahí debe estar bien cimentada su vida espiritual, mi hermano. En el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, siguiendo su ejemplo y también, mi hermano, imitándolo en todo. Esa es la vida espiritual que Dios quiere ver en nosotros, porque Él es el modelo para nosotros. Él es la principal figura que nosotros debemos de poner. Puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador ¿de qué? En la fe. Las promesas están ya realizadas en Cristo Jesús. ¿Y usted cómo las alcanzó todas? A través de la fe. Es el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Ahí debe estar cimentada bien su vida, mi hermano y mi hermano. Debemos de imitarlo en todo. Segunda de Timoteo 2, 21 al 26, hay otra promesa espiritual. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dámelo hasta el 26. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Dame el siguiente. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido. Es la palabra que no nos gusta, hermanos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, quizás Dios les conceda que se arrepientan
para que conozcan la verdad. Hermanos, otra promesa espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos primeramente de todo aquello que nos estorba para correr esta carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera más, usted y yo. ¿Y qué tiene que hacer un maratonista cuando va a correr una carrera? ¿Qué cree que tiene que hacer? Diga, ejercitarse. ¿A qué hora se cree que se tiene que ejercitar? De entre 4 y 5 de la mañana. Dice la palabra de Dios que ellos van a alcanzar, si es que alcanzan, ¿verdad? Una corona ¿qué? Una corona corruptible. Pero nosotros estamos peleando por una incorruptible. Usted tiene una bendición grande, hermanos. Pero requiere ¿qué? Esfuerzo. Tiene que, primeramente, tomar la promesa de su vida espiritual. Tiene que santificarse, limpiarse, dice. Porque si alguno se limpia estas cosas, será instrumento útil ¿para quién? Para el Señor. Y desecha, dice, las cuestiones necias. Quítalas. Sácalas de tu vida. Hermanos, si usted, con todo respeto, ha sido un chismoso, una chismosa, tiene que limpiarse de eso. Tiene que quitarse eso. Si no, no puede ser instrumento útil ¿para quién? Eso ensucia tu vida espiritual. Si usted, mi hermano y mi hermana, todavía va y se avienta sus cigarros, sus cervezas, tiene que limpiarse de eso. Si no, no puede ser instrumento útil para el Señor. Y no puede tener la primera promesa, que es la santidad espiritual para su vida. Si todavía usted anda coqueteando allá en el mundo, mi hermano, y no viene con los que con corazón sincero sirven al Señor, tiene que limpiarse de eso, hermanos, para que sea instrumento útil para el Señor. Si no, no va a poder, hermanos. Y su promesa espiritual ya está derrotada, porque no se quiere limpiar. ¿Cómo se limpia uno? Primero de Juan 2:9, ¿qué dice? Que si confesamos ¿qué? Él es ¿qué? Cuando el Señor encontró a la mujer adúltera de vuelta, que le iban a apedrear, ¿qué le dijo el Señor? Vete y ¿qué? ¿Para qué? Para que no te venga una cosa ¿qué? Peor. Y al hombre que tenía 38 años también se le encontró, y la misma palabra le dijo, ha sido limpiado y ha sido santificado. No peques más, porque te va a venir una cosa peor, le dijo. Entonces, hermanos, nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de crecer en ese conocimiento. Y la primera promesa que debemos de apasionarla y traerla es la promesa ¿de qué? De la vida espiritual. Ser verdaderamente siervos espirituales. Porque, hermanos, si usted lee Proverbios, viera qué daño hace la lengua. ¿Cuánto mal nos trae el hablar, el chismear? El levantarte tú y señalar las supuestas cosas que está haciendo fulano, sutano, hace mucho daño. Y nosotros no somos para eso. ¿Para qué somos? Dice el versículo 1, el último. Quizás algunos ¿qué? Corrígelos ¿con qué? Con mansedumbre. Quizás algunos se salven. Mis hermanos, si alguien está mal, en el sentido mundano, ve y corrígelos con mansedumbre. No vayas con prepotencia, dice la palabra de Dios. Tienes que tener calma, hermano y hermana. Así que, limpiarnos de malas obras, alejarnos de pasiones inmorales, ser justo, tener fe, amor, paz. Y, hermanos, esto es lo que se lleva a la vida espiritual. Ahora, ¿está pasando por una prueba? Pues hay una promesa también. Debe escribir estos versículos. Dame Éxodo 14, 13, 14, 13 al 14. 14, 13, 14, por favor, Samuel. Fíjense cómo dice que Éxodo.
Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba, es Éxodo. Me está dando Hechos. Estás allá con Pablo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, visto nunca más, para siempre los veréis. Dame el 14. Jehová peleará por y estaréis tranquilos. Fíjense, hermanos, qué promesa va. Cuando usted está en una prueba, tómese esta: el Señor peleará por mí. Dios lo va a hacer. Él me dice que esté ¿qué? Tranquilo, tranquila. Por lo tanto, no voy a tener esta inquietud en mi alma y en mi corazón. Quietud en el nombre de Jesucristo, vete de mi vida. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas toda actitud ociosa, carnal, mundana de mi cuerpo. En el nombre de Jesús te rechazo y te ordeno que te vayas de mí. Y usted reclama: estaré tranquila, Señor, porque tú lo dices, porque tu palabra lo dice. Y si vuelve otra vez, en el nombre de Jesús, Padre, desecho esto que está en mi corazón. Usted dice que yo vea con paciencia, con tranquilidad, la salvación que usted ha traído o va a traer a mi vida. Esa es la prueba de la fe, mi hermano. Y usted tiene que tomarla, atesorarla. Bueno, Moisés nos dice: no temas. ¿Cuál es tu temor? ¿Tus miedos? ¿Cuál es tu incertidumbre? Dios está por encima de todo eso y te va a dar la victoria. No temas, debes estar tranquilo, le dice Dios al pueblo. Dame ahora Isaías 41, 8 al 10, por favor, Samuel. Isaías 41, del 8 al 10. Esta es la prueba, mi hermano, también la promesa de la prueba. ¿Qué dice Dios aquí? Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, de descendencia de Abraham, mi amigo. Dame el siguiente. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, léelo conmigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese, hermanos, qué promesa. ¿Le está hablando a quién? A Jacob y al pueblo de Jacob, porque de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Y estaban todos, ¿qué? Temerosos, angustiados, mis hermanos, miedosos, con mucha incertidumbre el pueblo. Él dijo el Señor: no hagan eso, tienen que descansar ¿en qué? En la técnica de reposo que es la fe. Tienen que creer que yo estoy contigo, que yo soy tu ayudador, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Yo te llamé desde allá, dijo el Señor. Así le dice Dios a usted en este día, hermano. Yo te llamé para que seas mi siervo. Yo te llamé para que seas mi seguidor. Yo te llamé para que tú seas mi sierva. Para eso te llamé. Y si te llamé, es que yo voy a estar contigo. No, por eso no debes de tener temor, hijo e hija. Es lo que el Señor nos dice. Así que son promesas gloriosas y maravillosas para aquel que está pasando alguna prueba en su vida. Y si usted está pasando una prueba, mi hermano, ríndase a Dios. La ciencia te va a decir: no hay remedio. A lo mejor la prueba en la enfermedad. Ya no hay remedio para ti. El psiquiatra le dijo: ya métanlo en un manicomio. Este ya no tiene remedio. O esta de plano se chavetó la mente. Pero Dios, ¿qué te dice? No temas. Yo estoy contigo. Tome estas promesas de Dios para su vida. Otras promesas que no se las voy a citar, pero le voy a dar los versículos. 1 Corintios 10:13.
1 Samuel 17:47, Salmo 44:8, Salmo 56:3 y 1 de Pedro 1:7. Te hablan de las mismas promesas. ¿De qué? De la prueba. ¿Cómo la vas a pasar? ¿Y cómo la vas a vencer esa prueba? Pero tienes que agarrar y tesorar la palabra de Dios. La promesa para cuando usted tiene una necesidad, que está en apuros económicos, hermano, hermana. Mateo 6:33, casi todos nos lo sabemos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esa es la promesa, mis hermanos, de lo que Dios nos llama acerca de las necesidades que usted tenga. ¿Pero qué tiene que hacer? Decaerse, buscar 2, 3 trabajos, acrecentarnos su trabajo. No, no le dice eso Dios. Dios le está diciendo, mi hermano, que busques primeramente su reino y su justicia, y Dios te va a añadir todo lo que tú necesitas. Porque Dios sabe todo, mis hermanos, toda tu vida, pero también sabe que estás dejando el reino a un lado, que estás dejando de venir a la iglesia, que ya no le sirves por causa de estar afanado económicamente y buscas cómo solucionar los problemas económicos. Y estás perdiendo lo mejor, como Marta. Marta, afanada y cansada, estás con muchos quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte. Porque María se sentaba a los pies del maestro y escuchaba al maestro y al maestro, mis hermanos. Pero Marta ya estaba ignorando al Señor. Y llegó un momento en que Marta se cansó físicamente y le dijo, Señor, no tienes cuidado porque mi hermana que me venga y me ayude. Te estoy preparando un cabrito. No, le dijo el Señor. Estás afanada y estás cansada y estás turbada, le dijo el Señor, por causa de tu irresponsabilidad, porque no escuchas la palabra de Dios. Así que, ¿cómo debemos de hacer esta promesa? Esperando, sirviendo, buscando al Señor Jesucristo. La promesa de la necesidad. Tiene que servir a Dios, mi hermano. Tiene que bendecir y seguir poniendo en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y Dios te va a añadir lo demás y te la va a dar lo demás. No significa que debes de estar ahí sentado, durmiendo en tu casa, mi hermano y mi hermana. No malinterprete la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, y el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Pero también se vaya al otro extremo, de que quiere tanto trabajar y ha olvidado la obra de Dios. Ya no tiene tiempo para venir al estudio de los martes, para apoyar una casa de paz, para aprovechar ahorita que va a haber una actividad para los niños. Yo pensé que iban a decir, ay, aquí vamos a escoger, todos levantaban la mano para ir allá a la actividad que se va a realizar. Y resulta que miré puras cabezas caídas allí, hermanos. No, hermanos, es que usted debe de arrebatar inmediatamente la promesa de Dios. Volvamos otra vez en los principios de mi conversión, hermanos. Empezaba a ir yo a la iglesia. Y le decía al pastor, ¿quién quiere salir y cuidar a los niños allá afuera? Y nadie quería. Tenía yo apenas como un mes yendo a la iglesia. ¿Y quién quiere ir a estar con los niños un tiempo? Ni mujeres, ni hombres, ni jóvenes. Le decía, yo voy, pastor. Y el pastor se quedaba como agüitado diciendo, mira, este les está ganando la bendición. Va llegando y es el que más se propone. ¿Quién quiere venir a orar a las 5 de la mañana? Nadie quería venir. Yo vengo, pastor, con usted a orar. ¿Qué días? 2 días a la semana. Vamos a orar a las 5 de la mañana. Yo voy, pastor. Me tenía que venir a pie desde allá hasta los Virreyes. A las 5 de la mañana.
Y nosotros, hermanos, ¿quién quiere venir a ver los viernes a las 7, de 7 a 9? Tenemos 15, máximo, 10, 5. Y algunos, no, es que yo no puedo ir porque por esto. Y otros, no, es que por lo otro. Y otros, es por aquello. Hermanos, así no se alcanzan las promesas, mis hermanos. Tienes que, dijo Pablo, yo lucho con mi cuerpo y lo someto ¿a qué? A servidumbre. Lo forzo para que entre. Lo forzo también para que sirva. Porque la carne, dice, nunca está dispuesta. El que sí está dispuesto es el espíritu, pero la carne no está dispuesta. Hay una batalla entre la carne y ¿entre quién? Y entre el espíritu. Y el Señor dice, yo te quiero la bendición a ti. 2 Corintios 9:8, por favor, Samuel. Hermanos, esta es una promesa para usted y que sepa cómo debe alcanzarla. Dame el 7 primero y después me das el 8, ahí mismo, por favor. Cada uno, ¿qué? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Dame el siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abundes en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchos dan? No dan. Porque no quieren dar. Simple y sencillamente. ¿Por qué muchos no quieren entregar sus diezmos? Porque no lo quieren entregar, hermanos. Porque su mente, hermano, está cautiva ya en una forma de pensar que está en contra de la palabra de Dios. Tal vez porque han escuchado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, pero no están basándose en la palabra de Dios. Cuando tú das, dijo el Señor, y das como propones en tu corazón, y lo das no por tristeza ni por necesidad, dice, y poderoso es Dios para hacer que sobreabundes en todo ¿qué? En toda buena obra y tengas lo suficiente siempre, mi hermano. Entonces eso limita que Dios manifieste su gloria sobre ti en tus finanzas, hermano. Eso limita. En veces nos desvivimos, viene un nuevo predicador, hermanos, y no hayamos que ofrecerle como si el predicador fuera a bendecirnos, no, es Dios el que te va a bendecir, amén. Es Dios el que te va a dar tu bendición para tu vida, pero Él dice, trae tus diezmos ¿a dónde? Al alfolí, y ya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto. Y es lo que está diciendo también aquí, poderoso es Dios para hacer que sobreabundes en toda buena obra. Entonces, ¿cómo vamos a derrotar, hermanos, la necesidad? Pues dándole a Dios. Lo poquito o lo mucho que yo tengo, yo le doy al Señor. ¿Se acuerdan de la mujer que echó las 2 blancas? 2 pesetitas, que era todo lo que tenía. ¿Qué dijo el Señor? Esta mujer dio más que todos vosotros. Porque ustedes dan de los que les sobra, pero ella, aunque tenga una necesidad, entregó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, ese es como se derrota el problema de la necesidad. Mateo, buscando el reino y a veces dándole al Señor lo que a Dios le corresponde. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 6:7. Esa es la promesa del desaliento. Déjenme darle otras promesas allí. Describir las de arriba, mi hermano. Romanos 8:32, si le está escribiendo. 1 Corintios 1:9. Y 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Son las promesas para las necesidades esas. Promesas para el desaliento. 1 Timoteo 1, 6 y el 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿de qué? A vana palabrería. Se apartaron. Dame el 7. Queriéndose doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que
afirman. Qué tremendo, ¿ah? Algunos queriendo ser doctores de la ley, dice. Así que, porque mucha gente ha dejado de servir a Dios, hermanos. Ha dejado de ministrarle a Dios. Porque muchos hermanos han caído también en un estilo de vida conforme al mundo y ahora caminan conforme a los deseos de la carne. Y algunos porque escucharon falsos maestros que no te motivaron a servir, que solamente dijeron, haz las cosas como tú quieras, a cabo Dios se va a agradar de ti. Dios no va a ser injusto para castigarte, no. Lo que pasa es que no vas a entrar al reposo de Dios. No vas a alcanzar el reposo de Dios en lo que viene siendo el problema del desaliento en tu vida. Si tú te desalientas, vas a dejar de servir a Dios, vas a dejar de venir a la iglesia, vas a dejar de orar, vas a dejar de honrarlo con tus primicias, con tus diezmos, con tus finanzas, mi hermano. Se acercan el Festiniños, juntamos una promesa de algunos hermanos que realmente desean bendecir a los niños y decimos, hermanos, vamos a ocupar tantos hot dog, 200 hot dog, ¿quién puede ayudarnos con los panes? ¿Quién puede ayudarnos con las salchichas, con lo que les van a apuntar ahí a los niños? Vamos a necesitar lo desechable, vamos a ocupar también para hacerles un chocolate o si está el clima frío. Hermanos, vamos a ocupar dinero para mover las ven, para traer los niños de Cibuta, para traer los niños también de la mesa. Vamos a ocupar dinero para mover las ven. ¿Y quién puede hacer una promesa? Si usted está desalentado, no va a apoyar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora hay un desaliento en su vida y en su corazón. ¿Por qué el hombre y la mujer se separan? Porque estuvieron desalentados de la mujer o del hombre. Por las cosas que pasaron o que sucedieron. No perdonan. Y la amargura entró en su corazón y el resentimiento en sus vidas. Y los dejaron que ahora controle sus vidas. La amargura, resentimiento, el desaliento entró a sus vidas y ahora gobierna en sus vidas. Y ya no oyen, no escuchan. Solamente tienen un deseo de cómo apartarse, separarse o vengarse uno al otro. Por causa de que están desalentados, mis hermanos, porque hubo una ofensa. Hermanos, las ofensas siempre van a existir. Si no son de una forma, van a ser de otras. ¿Qué tenemos que hacer? Usted y yo. Bíblicamente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debe hacer? Si tiene sed, dale de beber. En el Antiguo Testamento, fíjese, ¿qué sucedió? Dios le dice al profeta, vas a irte y no te vas a casar con una mujer aquí. Te vas a casar con una ramera, le dice Dios. Y fue el profeta y la tomó por mujer. Pero tuvieron 2 hijas. Una representaba al reino del norte y otra al reino del sur. Y al tiempo la mujer se le volvió a ir y el Señor le dijo, ve por ella y tráela y que sea tu mujer. Y lo hizo 3 veces la mujer. Se le volvió a ir y volvió a dar sus cosas a la mujer y le dijo otra vez el Señor, ve y tráela y regrésala y que y sea tu mujer, le dijo. 3 veces hizo la mujer eso. Y la recogió de un prostíbulo, una mujer que se vendía,
dijo Dios. Así es mi pueblo. Así es la gente que yo levanté, dice. Muchas veces, dice el Señor, los perdono, los vuelvo a traer de vuelta y se van otra vez, dice el Señor. Y voy por ellos y los busco y los vuelvo a traer y se vuelven a ir, dice el Señor. Así como esta mujer se prostituye, así es mi nación y así es mi pueblo. Dios nos dice lo mismo, hermanos, que en veces nuestra vida no honra al Señor, nuestra vida no glorifica al Padre, porque hay rebeldía en nuestros corazones. Y no queremos quitarla, hermano. Y no queremos desecharla. Oímos la palabra, pero no la aprovechamos porque no está, hermano, fundamentada en la fe. Y sin fe será imposible agradar a Dios, mi hermano y mi hermana. Así que esa es la oración, mis hermanos. La promesa del desaliento. Isaías 4:31, si quiere apuntarlo, esas son otras citas. Filipenses 1:6, Filipenses 3:13, Filipenses 4:6 y Hebreos 4 del 15 al 16, más abajo, bajito donde leímos. La promesa de la oración, Mateo 21:22. Y todo lo que pidas en oración, creyéndolo, tienes que tener fe. La palabra es creer. La otra palabra, creyendo es fe. Creyéndolo, si tienes fe, todo lo que pidas, creyéndolo, lo vas a recibir. Dame Santiago capítulo 1, 6 y 7, por favor, hermano. Así que tenemos que pedir con fe, creyendo la palabra, mi hermano. Cero dudas, dice Santiago. No debe de tener dudas, hermano. Pero pida con fe, no dudando, nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. 7. No pienses pues que en tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. ¿Cómo debemos de pedir? Con fe, dice. Pídela pero con fe. Y todo lo que pidáis creyéndolo, o sea, con fe, creer que lo vas a recibir. Y vendrá, dice el Señor. Apunta, nos dice el Antiguo Testamento, apunta la visión y empiézala a declarar. Tal vez va a tardar un poquito, pero vendrá. Esa no va a fallar, porque está basada en la promesa de Dios. Y la promesa para tus familias inconversas, el Evangelio, hermanos. No hay otra manera para que la gente se salve. Tienes que predicarle el Evangelio. Romanos 1:16. El Evangelio es importantísimo, lógicamente, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también a nosotros, los gentiles o los griegos. Entonces, para el Evangelio es para todos, hermanos. ¿Para qué? Para que se salven, porque es poder de Dios. Sin el Evangelio nadie se va a salvar, hermanos. Por eso es importante anunciar, predicar el Evangelio. Y es importante que usted le predique, les anuncie el Evangelio a su casa, a su familia. Aunque no les guste, hermanos. Aunque no lo quieran atender. Aunque no quieran hacer eso, mi hermano, mi hermana. Recuerde bien que hay esperanza para ellos. ¿Cómo lo hizo el hombre pródigo? Pidió todos sus bienes, su herencia y se fue al mundo. Esa misma parte del capítulo 15 dice que primeramente el Señor pone la ilustración de los 10 dracmas o las 10 monedas que tenía una mujer y una se le perdió. ¿Y qué hizo la mujer? Removió todo. Todo, dice, hasta que le encontró y le dijo a todos sus vecinos, vengan, gócense conmigo
porque he hallado la moneda que se me había perdido. Hermanos, eso ilustra principalmente el valor que tiene cada ser humano. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Buscándolo. Buscar la forma, la manera, todos los días para traerlo al Señor. No solamente le grite, le regañe, hermana, le exhorte, dile, hija, hijo, tú necesitas del Señor, tu casa, tu familia. Y ya si está casada, mejor, hija, porque ¿cómo los vas a instruir a tus hijos? El mundo te los va a echar a perder, hija, hijo. El mundo está listo para pervertirlos, para dañarlos, para lastimarlos. ¿Vas a mandarlo a la escuela? Lo primero que le van a ofrecer son drogas allá. Es lo primero. Entrar en violencia. Segundo, a utilizar un lenguaje vulgar, un lenguaje grosero, malas palabras, groserías. Tú no quieres eso para tu hijo o para tu hija. Tú debes de instruirlo en la casa de Dios. Y tienes que esforzarte, hija. Tienes que abandonar esas amistades. Tienes que dejar de trasnochar y dejar de irte de fiesta, de parranda. Porque no solamente tus hijos, tú también estás en peligro, hija o hijo. Tienes que exhortarle. Y la única manera es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es para salvación a todos los hombres. Aunque empezó con los judíos, pero ya trascendió a nosotros los gentiles o los griegos. Ya pasó, ya cruzó para nosotros. Son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Esa es la promesa. La promesa para que ellos entren, hermanos. Para que ellos vengan. Oración y reclamar la promesa. Hechos 16, 30, 31, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú y toda tu casa. Escríbala. Y toda tu casa está con una coma o un punto ahí. Quiere decir ahora testifícales, háblales de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor. ¿Estás pasando una prueba, hija? Tú necesitas fe para cruzar esa prueba. Tú necesitas fe. Mira lo que dice la palabra de Dios. Que los que van a creer se van a levantar como las águilas. Van a correr y no se van a desmayar. Y el mismo Señor dice que Él será tu ayudador. Él te va a ayudar, hija, hijo. Así dice la palabra. Tú necesitas creer la palabra y venir en fe en ella y mantenerte en fe en ella. Tantas promesas que tenemos, hermanos, en la palabra de Dios. Y este pueblo, mis hermanos, dice, no creyeron. Y aún primero, dice, se les anunció las buenas nuevas. No entraron por causa de la desobediencia, dice la palabra de Dios. Pero si tú oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice. No lo endurezcas. Y luego dice, no piensen que Josué les dio el verdadero reposo. No se los dio Josué, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, una vez que entras, cero incredulidad, cero depresiones, cero angustias. No estás preocupada qué comeremos o qué vestiremos, porque tú sabes que buscas el reino de Dios y las bendiciones van a llegar mañana, pasado, esta semana. Dios será fiel en traerte la bendición, mi hermano.
Dios no te dejará ni te va a desamparar. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos todos los días, hermanos. Procuremos nosotros estar en el reposo de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, si Dios te lo dice, tienes que tomar esto. Es la palabra de Dios, hermano. No es la palabra de hombre, es la palabra de Dios, y esa palabra es viva y es eficaz. Hermanos, y es más cortante que una espada de doble filo. Y va a penetrar, mi hermano. Déjela que penetre. Déjela que entre a su vida. No endurezca su corazón, como dice el versículo atrás. No cierre su corazón. A lo contrario, ábralo. Recíbanlo, hermanos. Si usted está enfermo, no es el hombre que le va a dar la sanidad. Es el Señor que la va a dar. Basada en la promesa de Él. Y sobre los enfermos pondrá las manos y sanará. Pero usted tiene que tener fe de que Dios lo va a sanar. No al hombre. Porque dicen, el pastor oró por mí, no. Yo he orado mucho. No, tú tienes que tener fe en Dios. No importa quién haya orado, mis hermanos. Usted ponga su fe en el Señor. Y si alguien está ministrando en el nombre del Señor. No piense que el pastor es más que usted, tampoco, mis hermanos. Ni el pastor, ningún ser humano es más que usted. Todos tenemos el mismo derecho delante del Señor. La única diferencia es que algunos creemos, o algunos creen y otros no creemos. Es la única diferencia, mis hermanos. Pero Dios te invita ahora a creer, a atesorar la palabra, a atesorar la promesa y recibir la palabra. Porque son los tiempos duros, difíciles, que nos estamos enfrentando y que usted se va a enfrentar también, mis hermanos. Vienen tiempos muy duros, hermanos, y muy difíciles. Ya se está viendo un panorama difícil para nuestro México, para la gente que va a estar en finanzas. Supuestamente va a haber más oposición para anunciar, para predicar la palabra de Dios. Lo que no se había visto, hermanos, se va a empezar a ver. Ya les dije yo que en el primer cuadro de la ciudad no puede usted entregar folletos. Porque ellos declaran que la gente los agarra y los tira, que es basura. Y no puedes ensuciar el primer cuadro de la ciudad. Y el que agarren ofreciendo folletos, lo van a multar. Y así empieza. Y al rato te van a prohibir otras cosas. Miren aquí, abajo donde vivimos nosotros. Se amanecen a la 1, 2 de la mañana cantando, tocando instrumentos. Pero usted hágalo en su casa y no lo dejan supuestamente hasta las 10, 11 de la noche. Pero como esos son negocios, los dejan que estén ahí sin dejar dormir a la gente que vive cerca de allí. Y así pasa. Para ellos no hay restricciones, pero si usted lo hace y pone música cristiana a las 9, 10 de la noche, luego viene la policía y trata de una forma u otra de detenerlo y amagarlo, atemorizarlo, que lo van a multar o lo van a llevar a la cárcel si no obedece y si no hace caso. Inmediatamente más. Pero si es alguien, un borrachón ahí que también dura hasta la 1, 2 de la mañana, no hay problema. Pero si es un cristiano, sí hay problema para ellos. Hermanos, así está ahorita la situación y así está el mundo. Crean en el Señor. Levántese, mi hermano. Vamos a poner nuestra fe en el Señor.